Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, que se llama Conceptos Generales del Riego Presurizado. Está a cargo de Mauro Guastalla, que lo tenemos aquí presente. Voy a pasar a presentarlo y vamos a comenzar con la presentación. Bueno, Mauro es ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional del Nordeste, y desde el 2017 participa en la empresa Nandam, primero como supervisor técnico y luego como gerente comercial. Contarles también que la empresa Nandam Irrigation es una compañía global que tiene más de 80 años de experiencia en riego y ofrece liderazgo tecnológico con la amplia gama de soluciones asequibles y personalizadas para los productores. Eh, bueno, Mauro, la profe Josefina creo que quería decir unas palabras antes. Y yo quería agradecerle públicamente a Mauro por estar acá, porque la verdad que es una predisposición bárbara para acompañarnos. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en no una oportunidad, tuve dos oportunidades de escucharlo en unos webinars y la verdad que me encantó. Y bueno, desde ya, Mauro, muchísimas gracias. Esperamos que este contacto siga, así seguimos teniéndote presente para nuestros alumnos en la universidad. Bueno, buen día a todos. Gracias Luis, gracias Josefina. También gracias a todos los que se conectaron. Antes nos habíamos hablado un ratito con Josefina, con Luis, con Pablo, con todos los que están detrás de la organización y les decía que el programa Agrocharlas me parece una idea fantástica. La integración de la universidad con las empresas privadas es muy rico y sinérgico y les aporta a los futuros ingenieros una calidad de información que no es habitual acceder cuando uno estudia en la universidad pública. Entonces esa integración con las empresas privadas es fantástico y les recomiendo que se sigan conectando siempre al programa de Agrocharlas porque la idea de fondo es fenomenal. En lo particular, hoy vamos a ver conceptos generales del riego presurizado. Voy a correr un poquito porque no sé si sale el video acá. O sea, nuestra imagen al costado no tapaba la presentación. Ahí creo que No, vemos bien tu presentación, Mauro. se ve bien. Bueno, Si me permitís entonces les decía particularmente... Un segundito antes que ¿sí? comencemos, pedirle a los participantes que estén atentos a la charla y que si quieren hacerles preguntas a Mauro, las pueden escribir en el chat y yo se las voy a ir comunicando al final de la charla, ¿sí? Pero no se queden sin preguntar y tratemos de aprovechar toda la experiencia que tiene Mauro, que es un montón. Así que ahora sí, Mauro, muchas Perfecto. gracias y comencen. Dale, gracias Luis. Sí, como Luis decía, yo empecé a trabajar en la empresa Nandan en 2017 como supervisor técnico, en principio solamente en Argentina, después me extendieron a Uruguay y actualmente hago Argentina, Uruguay, Paraguay. Llegué a ser supervisor técnico de esos tres países y hoy me desempeño como gerente comercial. La verdad es que por mi formación, por mi perfil, yo pertenezco al área técnica, de hecho entré a la compañía y crecí en la compañía en el área técnica y estoy hace 2 o 3 meses como gerente comercial. Las empresas, toda empresa privada vive de las ventas, entonces uno indefectiblemente siempre se va yendo hacia la parte comercial aunque no quiera y al final del día toda la parte técnica, siempre estoy involucrado en la parte de proyectos, desenvolvimiento y demás. Mi función, cuando comencé en Nandan, era la empresa en Argentina, obras, proyectos, y básicamente lo que vamos a intentar con la charla de hoy es transmitirles a estudiantes, futuros ingenieros agrónomos, nuestro rol dentro de esta área, que en lo particular considero el área más ingenieril que tiene la carrera, es donde más van a poder aplicar a los que nos gusta la matemática, la física, la hidrodinámica particularmente, los conceptos de hidráulica en general, lo que han visto y lo que están viendo, lo que van a ver en hidrología. Y es un área fantástica, pero que requiere también una capacitación constante y un entendimiento de las bases muy fuerte. Es decir, cuando digo de las bases me refiero a las materias que nombré antes, matemática, física, hidráulica, riego y drenaje en general. Entonces, a mí en lo particular me apasiona mucho.
Cuando Josefina me invitó a la charla y me comentó quiénes iban a participar, terminamos decidiendo que lo mejor era, en un principio, que esta charla sea muy general, como bien dice el título, conceptos generales de riego presurizado. Hay ciertas diapositivas de las cuales podríamos hablar el día entero y que nosotros la vamos a ver en 2 o 3 minutos. Entonces quiero que entiendan que esto va a ser muy superficial, muy general, como el título lo dice, pero que no va a faltar oportunidad de en el futuro, y eso lo estábamos hablando también con Josefina y con los chicos que organizan el evento, en el futuro poder dar una charla ya presencial en la universidad, en su universidad, de algún tema particular y sí ahí explayarnos y profundizar mucho más. ¿Está? Así que bueno, vamos a dar un pantallazo general. Yo quiero que ustedes sepan lo que es el riego presurizado en términos generales, lo van a volver a ver en hidrología cuando cursen, o ya lo habrán visto los que cursaron. Y bueno, contarles un poco mi experiencia, mi rol dentro de la compañía, como ingeniero agrónomo, como profesional del área, como colega de ustedes, y si logro entusiasmar a un puñado de ustedes, ya el trabajo habrá estado más que concluido. Bueno, esta es una imagen que da vuelta dentro de lo que es la compañía. La agricultura debe ser más eficiente, es una premisa de Nandal. Nosotros lo que buscamos siempre es la eficiencia máxima en la utilización de uno de los recursos más importantes que la agricultura tiene, que es el agua. Y con el agua va acompañado el manejo nutricional del cultivo, aplicación de fitosanitarios en general. Lo vamos a ver más adelante. Por definición, el riego presurizado es todo sistema de riego en el cual el agua se transporte a una presión mayor a la atmosférica, para lo cual es necesario que la conducción sea una conducción cerrada. ¿A qué me refiero con esto? El agua se transporta actualmente a través de tuberías, que en términos generales suelen ser de polietileno, PVC o, en el caso de los pivot, acero galvanizado. Lo vamos a ver más adelante también, el tipo de material constitutivo de las tuberías, pero para centrarnos en la definición de riego presurizado, la palabra presurizado nos da el indicio a qué nos referimos. Y quiere decir que es todo sistema en el cual el agua se transporta a una presión mayor a la atmosférica. A partir de ahí existe una variación, avance frontal, enrolladores. Vamos a ver una pequeña clasificación que hice en las siguientes diapositivas de los distintos sistemas que están dentro de la enorme de todo lo que abarca la definición de riego presurizado. Es muy abarcativa, ¿no? Dentro de eso hay una multiplicidad de sistemas. Esta es una pequeña clasificación personal que hice, no es de bibliografía, no es de nada, simplemente lo que hice es separar en 2 grandes grupos los sistemas localizados, los sistemas presurizados, perdón, en sistemas localizados y no localizados. Los localizados son a los que se dedican Andan, en los que yo me he desenvuelto en los últimos años, y se refieren a riego por goteo, aspersión y mini aspersión, y los no localizados, máquinas de riego como pivot central, avance frontal, cañones, enrolladores, etc. La definición de riego localizado es un poco vidriosa, si se quiere, porque, a ver, si nos ponemos más finos, la aspersión convencional tampoco sería localizada. O sea, a ver, hay mucha tela para cortar en el asunto. De vuelta, de esta diapositiva podríamos estar hablando todo el día. No voy a perder mucho más tiempo que además no tengo, porque poco más de 1 hora dura la exposición. Pero, digamos, hay bibliografías que ponen a la aspersión y a la mini aspersión junto con el riego por goteo dentro de lo que es los sistemas localizados. Yo discrepo un poquito y bueno, el que esté más interesado me escribe después y lo charlamos un poco, pero en goteo, bueno, hay mucho en Salta, que es una zona de Orantes, esas enormes extensiones de invernaderos, Mendoza, San Juan, La Rioja utiliza mucho goteo, mini aspersión, y la bueno, Salta también tiene mucho pivot, pero Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, son más de este tipo de masa. No fue
fácil identificar para mí partes del sistema presurizado principalmente porque, a ver, hay una charla que la había dado hace un par de años en la UNE, que era solamente de sistemas de presurización, o sea, de bombas, de electrobombas o bombas a combustión. Imagínense que era la charla entera del sistema de presurización y acá hay una diapositiva del sistema de presurización. Entonces no era fácil, no fue fácil para mí hacer esta clasificación de la diapositiva que lo estoy mostrando ahora, que son las partes fundamentales de un sistema, pero creo que quedó hecho un resumen aceptable de cómo se compone un sistema de riego presurizado. Y lo clasifiqué en punto de toma, succión y presurización, regulación, control de gasto y presión, filtrado de inyecciones, conducción, regulación y control de campo y aplicación de agua en el cultivo. Vamos a repasar esa lista, hay una diapositiva por cada uno de estos puntos y voy a explicar para que ustedes se vayan imaginando y vayan formando en su cabeza un sistema de riego presurizado. Los pivot, por ahí el sistema de filtrado no es común en los pivot, casi me cae el mate. Los sistemas de filtrado por ahí no son comunes en los pivot. Yo ahora cuando toque esa parte les voy a explicar cuándo es estrictamente necesario y cuándo no. Y hay algunas variantes, pero en términos generales se componen de esas partes que nombro en esta diapositiva. Vamos con la primera, el punto de toma. Todo sistema de riego presurizado posee un punto de toma, es decir, el lugar en el cual se genera la extracción de agua para su posterior presurización. En términos generales podemos considerar dos tipos de toma. Reitero la palabra general, en términos generales. ¿Qué quiero decir? Que en el 80% de los casos va a ser así. No es siempre así, pero en el 80% de los casos sí. Donde podemos tener como punto de toma una perforación, donde el agua se toma a un acuífero subterráneo mediante un equipo sumergible, o bien una toma a cielo abierto, donde el agua se toma de un espejo de agua a cielo abierto, puede ser laguna, río, reservorio artificial, mediante un equipo de operación exterior. Es decir, el punto de toma es básicamente el punto, para la redundancia, donde se toma el agua para su posterior presurización. Ahí tenemos dos fotos, dos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. La foto de la izquierda es un proyecto que hicimos el año pasado en Paraguay, el año antepasado, perdón. En realidad la obra empezó en octubre de 2019 y terminó a mediados del 2020. Tengo fotos más adelante, ya hacia el final de la presentación de ese proyecto particularmente. Eran 130 hectáreas de microaspersión para banana, 360 cúbicos, 360.000 litros hora sería el caudal, o 360 metros cúbicos hora, a 60 MSA o 6 bares de presión. Lo que se ve ahí celeste, que lo estoy mostrando con el mouse, es un filtro de malla automático tipo escáner de succión. Bueno, este es el manifold de impulsión, acá una válvula de aire, son los diferentes componentes, una válvula reductora de presión, pero lo importante y lo que quiero mostrar en esta imagen es que el agua se toma, el punto de toma es un reservorio artificial a cielo abierto, ¿está? Y este es un equipo de operación exterior, o sea, no es sumergible. Sin embargo, en la foto de la derecha vemos este tubo azul, que es la camisa de una perforación, la bomba está sumergida en el agua y el punto de toma es un acuífero subterráneo. Son, en términos generales, los dos tipos de puntos de toma que podemos llegar a tener. En Salta, por ejemplo, hemos hecho la empresa ha hecho un proyecto, yo ni nacía cuando hicieron ese proyecto, pero en La Moraleja, me imagino que alguno de ustedes conoce la finca, que es una finca de producción de citrus, que es un proyecto de riego por goteo de 2.000 hectáreas sin sistema de presurización, porque aprovecha la diferencia de cota que hay entre la represa de captación de agua y el cultivo que está abajo, o sea, riega por diferencia de nivel. Es un caso particular donde no hay sistema de presurización artificial. Seguimos. Bueno, una vez que está definido el punto de toma, lo que se hace es la succión y posterior presurización del agua. Voy a leer la definición que escribí acá. Cuando nos referimos a la succión de los sistemas, estamos hablando del ingreso del agua al equipo mediante un diferencial de presión generado por la turbina del equipo en cuestión. Por otro lado, la presurización consiste en someter ese volumen de agua succionado a una presión mayor a la atmosférica. O sea, succión y presurización son dos procesos que se dan en unísono, donde el sistema de bombeo succiona el agua, lo toma de la fuente, generando un diferencial de presión. En realidad,
acá me gusta mucho hablar de este fenómeno físico porque el concepto de succión no es más que generar un punto de menor presión a la atmosférica y el agua ingresa por diferencial de presión, como el agua que está en el depósito, por ejemplo un tanque o una represa o lo que sea, está a presión atmosférica, y el punto en el centro de la turbina de la bomba está a un punto, se genera un vacío menor a la presión atmosférica, el agua se mueve del punto de mayor presión al punto de menor presión, se genera un gradiente de presión y el agua ingresa. Bueno, nada, es el proceso físico a través del cual se genera la succión. Por eso, las bombas centrífugas de exterior, en términos teóricos, no pueden elevar más de 10 metros, porque la presión atmosférica es igual a una atmósfera, que es igual a 10 metros de columna de agua. A eso le pones pérdida de carga, le pones la eficiencia de la máquina y demás, y te da una altura de succión de 6, 7 metros, que es lo que succiona cualquier bomba centrífuga de exterior. Pero la explicación de eso tiene lugar a la correlación que existe entre el diferencial de presión y la presión atmosférica. Y bueno, y posteriormente, una vez que el agua ingresa al equipo de presurización, valga la redundancia, se presuriza, o sea, se eleva su presión a una presión mayor a la atmosférica a través de una tubería cerrada. Ahora voy a explicar para qué se eleva la presión, que creo que es en la siguiente diapositiva, así correcto. En los sistemas de riego presurizado, ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de elevar la presión a una presión mayor a la atmosférica? Vencer las pérdidas de carga localizadas y por rozamiento lineal, o sea, las pérdidas de carga son las pérdidas de presión que el agua experimenta a medida que viaja a través de las tuberías. Entonces el agua roza entre las paredes y entre sus propias moléculas, cuando dobla a través de los podos o T's o derivaciones. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de vencer esas caídas de presión presurizando el agua desde su origen. Vencer posibles pendientes negativas, o sea, si el agua tiene que subir por una pendiente para un lote que está más alto, también lo hago a través del sistema de presurización. Y por último, entregar al emisor, ya sea un gotero, un aspersor o cualquier tipo de emisor, entregar la presión de servicio que dicho emisor me pide, que en el caso de un gotero varía entre 0,7, 0,6 bares a 1, un bar y medio como presión mínima, depende del tipo de emisor, y en el caso de aspersores, hay aspersores que trabajan a 2 bares y medio y algunos que necesitan hasta 5 o 6 bares para trabajar en el caso de los cañones. En fin, básicamente los sistemas de riego presurizados se presurizan con esos tres objetivos: vencer las pérdidas de carga que me produce la conducción, las pendientes y entregarle al emisor la presión de servicio. Lo que vemos acá abajo son diagramas de sistemas de riego. Verán que toda el agua se mueve a través de tuberías cerradas hasta que llega al cultivo, y todo eso genera rozamiento y pérdidas de carga que las debo compensar con presión en origen. Estos sistemas, a diferencia de los que transportan agua a través de canales, por ejemplo, a cielo abierto a presión atmosférica, son en términos de conducción 100% eficientes, teóricamente, ¿no? Pero en términos reales no, porque siempre hay alguna pérdida, alguna fuga, lo que sea, pero en términos teóricos son 100% eficientes porque por una ley de continuidad, que quiero decir que el agua que ingresa en un punto es la misma agua que sale en otro punto. Lo que varía en el medio son las variaciones de presión que puede experimentar, pero son sistemas 100% eficientes en términos de conducción. Seguimos. En términos de regulación, control de gasto y presión, ¿a qué me refiero con esto? Todo sistema de riego presurizado y tecnológico tiene componentes en su cabezal. Esos componentes tienen como objetivo regular la presión y el gasto, y el gasto es igual al caudal, ¿no? Regular el caudal y regular la presión en el cabezal. Hay otros componentes que tienen como objetivo eliminar las burbujas de aire, otros tienen como objetivo medir el caudal que pasa, y otros tienen como objetivo la seguridad del cabezal, y esas son las válvulas de alivio. Entonces les voy a pasar a nombrar cada uno de estos componentes de esta listita que puse acá, que es una listita muy básica y de vuelta muy general, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí. En todo cabezal vamos a encontrar una válvula de paso, que puede ser esta mariposa volante que puse acá, un manómetro o más de un manómetro, generalmente son 2 como mínimo, después les voy a explicar por qué. Un caudalímetro, que es esto de acá abajo, que mide el caudal, en realidad registra el volumen total que pasó. Válvula reductora sostenedora de presión, que es esta de acá,
reductora o sostenedora o ambas, que lo que me permite es generar una regulación precisa de la presión aguas abajo, aguas arriba o ambas. Una válvula de aire, en realidad no siempre hay una, hay más de una, que puede ser triple efecto, doble efecto, no voy a quedar ahí, pero son dispositivos que eliminan el aire de las tuberías. Y válvula de alivio o de seguridad, que básicamente es una válvula que ante una presión excesiva en el cabezal libera presión a la atmósfera y protege la instalación. Bien, filtrado e inyecciones. No en todos los sistemas de riego presurizados es expresamente necesario que exista un sistema de filtrado. En los pivot, por ejemplo, no se suele poner, pero básicamente depende de dos cosas. Depende de la calidad de la fuente de agua y del tipo de sistema que voy a utilizar. Goteo, siempre se utiliza sistema de filtrado, no interesa la calidad del agua, el gotero es muy sensible al taponamiento y debe siempre llevar sistema de filtrado. Después, cuando empezamos a aumentar el orificio de salida y me voy a una microaspersión, mini aspersión, aspersión convencional, pivot, ya el filtrado empieza a ser discutible. En goteo no, mini aspersión tampoco, utilizaría sin filtrado. ¿Y a qué me refiero con sistema de inyección? Son estas máquinas que están acá a la izquierda, que básicamente lo que hacen es inyectar generalmente fertilizantes, pero no termina ahí. Podemos aplicar todo tipo de fitosanitarios, fitoestimulantes, lo que sea compatible con la aplicación en riego por goteo o cualquier otro sistema. Es decir, es muy interesante utilizar nuestro sistema de riego presurizado como vehículo para la aplicación de sustancias en general. No quiero especificar nada. Normalmente nos referimos a fertilizantes, pero se puede, no sé, utilizar un imidacloprid por goteo, por ejemplo. Perdónenme los que están detrás de los manejos orgánicos y demás, pero tengo que contarles la realidad de las situaciones que se utiliza mucho para la aplicación en general. Esta máquina que vemos acá en particular es una máquina muy moderna, es el Gavish Spirit Pro de Nandan, que es una máquina que tiene múltiples vías de inyección, como se ve la parte trasera acá. ¿Por qué las múltiples vías de inyección? Y porque tengo una vía que es para calcio, otras que es para bases de azufre, porque no se pueden mezclar las dos porque precipitan formando yeso. Entonces tengo por lo menos dos vías de inyección, una tercera para ácido. Y bueno, las va inyectando en el cabezal y va midiendo conductividad eléctrica, pH, volumen inyectado, genera un registro de qué volumen, en qué momento, en qué cantidad, qué hora se inyectó. Entonces es una máquina muy moderna. Y para cerrar el tema de los filtrados básicamente lo que buscan es separar toda partícula sólida suspendida en el agua, y existen de diferentes capacidades filtrantes, es decir, el micronaje. Hay filtros que son más cerraditos para partículas más pequeñas, algunos que filtran hasta partículas más gruesas, existen de anillas, existen de malla. Automáticos, cuando se refieren a filtros automáticos, quiere decir que son filtros autolimpiantes o que se limpian solos, en fin. De vuelta es una diapositiva en la cual podríamos hacer solo una charla de esto, no me voy a detener más, pero sepan que existe en todo cabezal de riego presurizado, particularmente riego localizado, existen sistemas de filtrado y de inyección de sustancias en general. Conducción, que es lo que le da el origen al riego, lo que hace posible el riego presurizado, son las conducciones cerradas, es decir, cuando yo transporto agua lo hago a través de conducciones cerradas, que pueden ser, el material constitutivo puede ser de PVC o polietileno. Está en todo sistema de riego, como dice ahí, la conducción de agua a presión consiste en transportar el agua a la presión requerida hasta los diferentes puntos de emisión. Las tuberías de conducción en la actualidad son en su mayoría, y aclaro que siempre me refiero en términos generales, por lo que más se usa, de PVC o PAD, que significa polietileno de alta densidad. También se utiliza media y baja densidad. Bien, una vez que el agua se tomó de la fuente, se presurizó, se filtró, se inyectó lo que se tenía que inyectar, el agua viaja por el campo y llega hasta las válvulas de campo. Las válvulas de campo son las que permiten que el agua ingrese o no a un sector de riego, porque todo sistema de riego por goteo o aspersión o mini aspersión está sectorizado. O sea, tengo muchos sectores de riego porque es energéticamente imposible
no siempre, con los sistemas antiheladas sí, pero normalmente cuando hablamos de riego por goteo no se riega toda la superficie de una sola vez, sino que se la parte en sectores. Esos sectores están comandados por válvulas de campo, como las que se ven acá. A la izquierda es una foto de un cabezal que se estaba montando en un galpón para llevarlo al campo, y a la derecha es un cabezal ya montado. Básicamente tiene dos funciones estos cabezales: permitir o no el paso del agua, y en caso de que el agua esté pasando, regular su presión aguas abajo, o sea, después de la válvula. Entonces me entrega la presión exacta en el emisor. Muchas veces va con un piloto reductor de presión que también regula automáticamente ante cualquier variación de caudal. En fin. Estos cabezales que, por si alguna burbuja se escapó, no fue eliminada en el cabezal principal, puede ser eliminada en el caballete de cambio. Muy bien, seguimos. Aplicación de agua en el cultivo, es decir, una vez que el agua se tomó de la fuente, se succionó, se presurizó, se filtró, se reguló la presión, el agua avanzó por la conducción, llegó a la válvula de campo habilitó su paso, ingresa al sector de riego propiamente dicho y es aplicada al cultivo. Y ahí puede ser aplicada de múltiples formas. Por aspersión, como son estas fotos que vemos acá, este es un proyecto en Paraguay que lo muestro más adelante. Goteo, como la foto que vemos acá abajo, o un pivot, está como vemos acá en esta foto que estoy mostrando con el mouse, que es también un sistema de riego presurizado, pero no localizado. ¿Está? En lo que es riego localizado, nosotros siempre vemos las siguientes variables que estoy mostrando acá a la izquierda, que son el coeficiente de uniformidad del emisor, uniformidad de distribución, pluviometría. La pluviometría es fundamental, o sea, la tasa de aplicación. Si ustedes agarran el caudal del emisor, un gotero anda en 1 litro a 4 litros hora, y un aspersor puede variar desde un aspersor convencional, no mini aspersor, un aspersor convencional de 700 a 2.000, 3.000 litros hora. Si ustedes toman el caudal y lo dividen por el marco de distribución, por ejemplo, 1.610 litros hora dividido 21 por 21, te da la pluviometría o la tasa de aplicación o los litros por metro cuadrado por hora que aplica el emisor. Ese dato es fundamental porque lo tengo que solapar con la tasa de infiltración del suelo. Tengo que contrastar con la tasa de infiltración del suelo y ver que no haya excedido la capacidad de ingreso que tiene mi suelo. Porque va a generar escorrentía superficial, erosión y bueno, en fin, no es bueno. Entonces la pluviometría es importante siempre observarla. Y otra variable importante es ver la interacción del emisor con el cultivo. Hay cultivos que por una cuestión sanitaria, agronómica, no importa que se moje el área foliar, y hay cultivos que sí bueno, hay un profesor de fitopatología, tengo entendido acá escuchando la charla, o sea que imagínense si le decimos al profe que vamos a mojar todo el área foliar todos los días, se infarta por la comparsa de fúngica que se va a armar en ese cultivo. Entonces hay cultivos que son muy susceptibles a esto y hay otros que no tanto. Entonces ahí tenemos que ver la interacción del emisor con el cultivo y elegir nuestro mejor emisor. Puede ser un aspersor o no, puede ser subarbóreo, supraarbóreo, puede ser goteo. Entonces no es tan fácil elegir, o no hay que tomarlo tan a la ligera. El emisor puede traer tanto beneficios como prejuicios al cultivo. ¿Está? Bueno, seguimos. En fin, o sea, antes de entrar, ahí termina la primera parte de la charla. Realmente me parece, venimos perfecto porque son 9:30, así que se llegó a la media hora exactamente para la primera mitad. Me da un poco de incomodidad, no sé si es incomodidad la palabra, que vaya tan rápido, porque normalmente las charlas las suelo dar de una manera más distendida y profundizar mucho más en cada tema. No va a faltar la oportunidad cuando pueda ir a Salta presencialmente, y ahí espero encontrarme de vuelta con ustedes y verle las caras y poder interactuar ahí. Lo que vimos recién es un pantallazo absurdamente general de lo que son los sistemas de riego presurizados. Traté de comprimir y resumir todo lo posible sin
dejar cosas demasiado importantes afuera, pero bueno, les pido disculpas si ha sido demasiado general y generó más confusiones que certeza, pero no va a faltar la oportunidad de poder verlo en mayor profundidad, y también queda mi contacto para el que se quiera poner en comunicación conmigo para profundizar sobre algún aspecto particular. Quiero entrar en la segunda parte de la charla, que para mí es muy importante por el tipo de público que tiene esta charla hoy, que son en su mayoría estudiantes de la universidad. A nosotros nos preparan de una manera particular, al menos a mí me ha pasado. Yo estudié en la Universidad Nacional del Nordeste, en la UNE, con sede en Corrientes Capital, y me ha pasado algo muy particular, y es que la agronomía, al menos en mi facultad y en otras tantas que vi a lo largo de estos 5 años, 4 años y medio, y es que al agrónomo no lo preparan conocimiento y la aplicación de nuestra carrera con otras ingenierías. Cuando entré en Nandán, de pronto me encontré con que tenía que trabajar a la par de ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, ingenieros agrícolas, que no hay. La ingeniería agrícola es una carrera bellísima que hay en Brasil, pero no la tenemos en Argentina. Ingenieros industriales, me ha tocado trabajar con ellos, y me di cuenta que yo no estaba preparado cuando salí de la facultad para trabajar a la par de estos profesionales. Y lo que yo quiero transmitirles en la segunda parte de la charla es que nosotros, con una correcta, una correcta canalización de los conocimientos y perfeccionamiento en algunas áreas, tenemos la capacidad de participar en muchas áreas muy ingenieriles que por ahí pensamos que no. Entonces yo a continuación les voy a mostrar las etapas en la formación de un proyecto de riego agrícola presurizado, y cómo es el accionar, o mi accionar particular, en cada una de estas etapas como ingeniero agrónomo, ¿ok? Así que vamos a empezar con la primera parte. La creación de un proyecto de riego presurizado posee varias consideraciones y demanda conocimiento multidisciplinario. Lo que les estoy diciendo hoy, o sea, a ver, a mí me ha tocado trabajar en proyectos donde, como les dije hoy, había ingenieros civiles en la parte. Me costó unos proyectos encontrar mi espacio. Por eso dice que más aún en proyectos de gran envergadura. Me ha pasado mucho en proyectos de cannabis en Uruguay, tener que dejar la parte agronómica en manos del biólogo contratado y yo por ahí no meterme ahí. Pero uno tiene que ir cada vez formándose más para que el mercado solo te vaya dando tu lugar. Para ordenar conceptos separaremos un proyecto en 2 etapas generales. En primer lugar, la etapa de anteproyecto, y en segundo lugar, la etapa de proyecto ejecutivo, proyecto final. Identificaremos el rol de ingeniero agrónomo en estas etapas. Yo les voy a ir nombrando dónde por ahí hasta dónde llega nuestro accionar muchas veces y dónde no. Ahí está. Bueno, primera etapa, la etapa de anteproyecto. Consiste en diseñar un sistema con el menor costo posible, porque normalmente hay empresas que lo cobran al anteproyecto, particularmente Nandán no lo cobra. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es, lógicamente, no gastar demasiado recursos, pero tampoco ir en detrimento de la calidad técnica. El anteproyecto consiste básicamente en lograr un proyecto con la cantidad de información mínima necesaria para generar un presupuesto. Entonces, en esta etapa se tienen en cuenta las consideraciones más generales e importantes que permiten llegar al valor teórico de la inversión. En la etapa de anteproyecto se genera la siguiente recolección de información. Perímetro del área a regar en KMZ o AutoCAD. Primera cosa en la que muchos agrónomos no estamos preparados es el uso del programa AutoCAD o cualquier uso de programa de dibujo técnico, que creo que es fundamental, que lo tuve que aprender después de que salí de la facultad. Tipo de sistema requerido, o sea, si el productor quiere un sistema de riego por goteo, pivot, aspersión,
si el productor no tiene o la empresa no tiene decidido el sistema, nosotros tenemos que tratar de ayudar a decidirlo con las consideraciones que nombré anteriormente, la interacción con el suelo, con el cultivo, en fin. Necesitamos un relevamiento topográfico, necesitamos la información de la fuente de agua en cantidad y calidad, información del cultivo. Cuando digo información del cultivo, evapotranspiración, marco de plantación, fecha de plantación, orientación de la plantación en el área en cuestión, identificación de caminos, casas, depósitos, canales o cualquier impedimento físico a la hora de hacer el diseño, información edafológica, horas disponibles de riego y tarifa energética por hora. Son la información básica que nosotros necesitamos para hacer un anteproyecto. Entonces, viendo esto, se puede ver perfectamente cómo un ingeniero agrónomo se puede desempeñar en cualquiera, se puede desempeñar en todas estas áreas para poder relevar cualquiera de estas informaciones. En la parte topográfica quizás pueda haber un topógrafo involucrado o un agrimensor, pero lo podría hacer un ingeniero agrónomo también. El tema del relevamiento de la fuente de agua en cantidad y calidad. Si nosotros prestamos atención no conozco el plan de estudios de su universidad, pero habrán tenido física 1, física 2, hidrodinámica, hidrostática. Es fácil calcular la cantidad y disponibilidad de una fuente de agua, hay que ver las cuencas de aporte, hay que ver de dónde esa agua sale. El tema de calidad, ver el tema de conductividad eléctrica, hacer un análisis de suelo para ver el contenido mineral del agua. Estamos teóricamente capacitados para poder cumplir esto satisfactoriamente. Información del cultivo, bueno, es donde mejor teóricamente estamos. Averiguar la evapotranspiración, marco de plantación, fecha, eso muchas veces ya está preestablecido. Información edafológica, qué tipo de suelo, arenoso, arcilloso, qué cantidad de materia orgánica, cuál es su tasa de infiltración, qué tan compactado está ese suelo, tiene BT, no tiene BT, en fin, profundidad efectiva. Y tarifa energética y horas disponibles de riego son dos informaciones importantes porque nos permiten saber en qué horas de las 24 horas del día, en qué horas es más barato regar y ver si yo puedo acomodar el funcionamiento del equipo en esas horas. Hay lugares que tienen tarifa diferenciada, hay lugares que no, que regar en cualquier hora sale lo mismo, y hay lugares donde en determinados horarios es más barato utilizar energía por kilovatio. Seguimos. Aún dentro de la etapa de anteproyecto existe el diseño agronómico y el diseño hidráulico. En las dos etapas, en anteproyecto y en proyecto ejecutivo. Lo que pasa es que en anteproyecto no profundizamos tanto y en proyecto ejecutivo sí se genera una profundización de los temas. Pero básicamente en el diseño agronómico lo que hacemos es determinar las necesidades hídricas del cultivo, necesidades brutas, no solamente lo que consume el cultivo, sino lo que se va a perder por escorrentía, por percolación, por evaporación. Entonces, ojo ahí. Elección del sistema más adecuado, variables hídricas, edáficas, sanitarias, determinación de la separación entre línea, emisores y caudal del emisor, que eso, la correlación entre estas tres variables me determina la pluviometría, determinación de los elementos, perdón, de los momentos y láminas diarias máximas aplicadas, es decir, en qué momento aplico y qué lámina máxima aplico. Por ahí muchas veces un cultivo tiene un consumo en arquímetros, 15 milímetros y tengo un turno de riego de 5 días, o sea, vuelvo al quinto día a regar ese sector. Son análisis agronómicos que hay que hacer. Determinación de requisitos de fertirrigación y aplicación de fitosanitarios mediante el sistema, variables a medir y monitorear en el sistema, caudales, conductividad eléctrica, pH, capacidad de campo, radiación, temperatura, etc. Eso es importante porque muchas veces determina qué nivel de tecnología va a tener nuestro sistema. ¿Cuántas variables yo quiero que mi sistema me mida? Caudal, conductividad eléctrica y pH miden casi todos los sistemas. Ahora, hay algunos un poquito más avanzados que ya van a venir con sensores para medir si el suelo está a capacidad de campo o no, me van a medir radiación, temperatura, me van a generar una acumulación de esa información. El diseño hidráulico se refiere a, bueno, una vez que tenemos el agronómico, es qué necesito, qué cantidad de agua, en qué momento, en cuántas horas. Y el diseño hidráulico es cómo voy a lograr eso. Y ahí es donde comenzamos a diseñar propiamente el equipo. Primero definimos la sectorización, el diseño de los sectores, diseño y trazado hidráulico.
cálculo de caudales, velocidades, diferenciales de presión, tiempos de avance, turbulencia, pérdidas de carga lineales y localizadas, cálculo de fenómenos transitorios y determinación de puntos críticos, el famoso golpe de Ariete, cálculos de potencia teórica, cálculo de consumo eléctrico, presiones de servicio en válvula. Son todos los cálculos mínimos, básicos que necesitamos en un diseño hidráulico, aún en la etapa de anteproyecto. Está yo ahora, allá hacia el final de la presentación, les voy a mostrar un protocolo de diseño que armé para las empresas que trabajan con nosotros en el tema proyectos, que es una especie de guía para no saltarte ningún paso a la hora del diseño hidráulico. Bueno, una vez que está listo todo esto, este es un plano de una planta hidráulica. Este es un proyecto que está en obra ahora en Bahía Blanca, que es un proyecto de riego por aspersión para pasturas. Les voy a mostrar fotos del proyecto en obra, pero este es el plano que se presenta aún en la etapa de anteproyecto. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto que está acá arriba es la misma área que está abajo, pero más en una escala menor, más chico, donde tiene diferenciado por colores los sectores de riego, es decir, las áreas amarillas son áreas que riegan en simultáneo, lo mismo la celeste con la celeste, la marrón con la marrón, es decir, la distribución de sectores. Esta tabla del costado me da la información de caudales y presiones de válvula de cada sector, y lo que vemos acá es toda la distribución hidráulica en el área. Básico de lo que sería el cabezal de bombeo, presurización y filtrado. En este caso se toma el agua de un reservorio artificial. Fíjense que están todos los componentes que nosotros ya vimos en las presentaciones, en las diapositivas anteriores. Tenemos el depósito, la fuente de agua, el punto de toma, succión. Esta es la bomba de presurización o equipo de presurización. Presuriza, inyecta el agua presurizada en el cabezal, válvula reductora de presión, válvula de paso, válvula de alivio, sistema de inyección de fertilizante, esto que se ve en rojo, válvula de aire, manómetro, cabezal de filtrado, otra válvula de aire y caudalímetro al final que me mide el volumen de agua que pasa. Entonces, fíjense cómo en términos generales se respetan los componentes que vimos hoy de un cabezal básico. Este diseño particularmente de un proyecto de riego para cannabis en Uruguay. Ahora bien, si el anteproyecto se confirma, es decir, la empresa o el productor al que nosotros le presentamos el anteproyecto nos da el ok, pasamos al proyecto ejecutivo o proyecto final. En el proyecto ejecutivo básicamente lo que se hace es profundizar mucho más todo lo que vimos en el anteproyecto. Generar planos de montaje. Voy a leer la definición que puse acá. El proyecto final se inicia una vez confirmada la propuesta en formato anteproyecto. En el proyecto ejecutivo se aplica lo que se conoce como ingeniería de detalle. Se profundiza al máximo en cada punto del diseño, se generan planos en 3D o vista isométrica y se crean planos de obra. Esto que vemos acá es un plano de obra donde básicamente ustedes ven los pequeños numeritos, acá está un poco distorsionada la imagen, pero cada componente del cabezal tiene un número que se corresponde con una descripción en esta lista. Es una especie de juego Lego, un plano para armar el sistema, que esto se le entrega en mano al responsable de obra para que inicie la obra. Lógicamente este trabajo se hace solo y únicamente si el proyecto fue confirmado. Imagínense si hay que hacer este trabajo por cada vez que se presenta un presupuesto, sería inviable. Este trabajo se hace únicamente cuando el proyecto se confirma. Ya es la etapa de proyecto final. Fíjense una cosa. Un ingeniero agrónomo. Voy a volver un poquito porque me olvidé de hacerle los comentarios respecto al diseño hidráulico. El diseño agronómico, que era lo que vimos acá, el ingeniero agrónomo lo puede hacer perfectamente y creo que casi todas las facultades de agronomía enfatizan mucho en estos temas. En el hidráulico ya no tanto, es donde yo más vi al ingeniero agrónomo fallar o directamente no participar de esta etapa. Nos sobra capacidad y formación para hacer esto. Lo que nos falta es correlacionar la teoría con la aplicación práctica o la teoría aplicada, que es lo que hablábamos antes de que comience la charla con los profes. Si lo que nosotros tenemos que enseñarle a los chicos, lo que los chicos tienen que aprender es la aplicación teórica en el campo real. Y ahí de pronto se van a encontrar con que sección por velocidad al cuadrado tiene sentido.
de pronto se van a encontrar con que la ley de Bernoulli o trinomio de Bernoulli tiene sentido, la ley de continuidad, las pérdidas de carga de Hassen-Williams tiene sentido, o sea, le van a empezar a encontrar sentido a todo porque lo van a aplicar a un campo real. Entonces, diseño hidráulico, a mí en lo particular me costó mucho aprender, me costó mucho, me sigue costando, o sea, yo sigo, hoy no me sigue costando, pero sigo aprendiendo, y es la parte que más me gusta, la parte de diseño hidráulico, y es perfectamente aplicable por un agrónomo. La parte de anteproyecto no se necesita más que aprender la utilización de un programa de dibujo técnico y conceptos de dibujo técnico. De hecho, este plano lo hice yo. Y este otro plano lo hicieron en Ingeniería en Andan. Ya necesitan conocimientos un poco más avanzados de AutoCAD en 3D. Normalmente uno le transmite al diseñador los componentes y las partes que quiere que tenga el cabezal, y el diseñador hace el diseño. Esto más para un dibujante, un diseñador experimentado. No es tan fácil llegar a este nivel de dibujo en AutoCAD, pero se puede. La parte conceptual es lo importante de saber. Aquí tenemos fotos de proyectos. Este es justamente el proyecto de Paraguay, que les dije hoy. Acá en la foto del centro estamos sosteniendo el plano que les mostré antes, es este mismo plano. Estamos sosteniendo el plano y se está montando la obra aquí atrás. O sea, básicamente lo que hacíamos era leer y ejecutar el plano ejecutivo. Ahí están las distintas etapas cuando íbamos montando. Acá en la foto de la izquierda arriba ya está el equipo montado, casi en su totalidad. Falta el tubo de succión, faltan algunas cosas, pero fíjense la importancia del plano ejecutivo en la obra. Bueno, acá les quería mostrar, son 10:53, vamos a ir terminando, venimos bien con el tiempo, les quería mostrar este protocolo. Luis, ¿me confirmás que haya abierto el PDF? No sé si lo están viendo. Nos quedamos con el link en la presentación. ¿No abrió el PDF? No, todavía no. Dame un segundo. ¿Lo ven ahora? Todavía no, Mauro. Bueno. Un segundo. Confirmame cuando lo veas. Ahora estamos viendo la presentación, todavía la presentación, sí. Bueno. ¿Siguen viendo la presentación, Luis? Sí, todavía no abrió el PDF. Bueno, voy a salir un segundo y comparto de vuelta, por favor. Bueno. ¿Ahora? A ver, está cargando. Ahí está perfecto, ahora sí estamos viendo. Bueno, este es un protocolo de diseño que armé para las empresas que trabajan que dan apoyo a Andan en Argentina, haciendo proyectos en sus regiones respectivas. No voy a leer todos los ítems porque es un protocolo larguísimo, pero quiero que, en primer lugar, vean que es posible para un ingeniero agrónomo participar en todas las etapas de diseño. Básicamente, donde nosotros debemos recurrir a la ayuda de otros profesionales cuando nos encontramos con obras civiles, eléctricas, por ejemplo. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que tener conocimiento básico de esto, por lo menos para poder interactuar con estos profesionales. Eso pasa muchas veces con el tema con las partes eléctricas. O sea, nosotros tercerizamos empresas de ingeniería eléctrica que nos hacen los tableros. El tema es si yo no tengo conocimiento básico de qué es el amperaje, tensión, frecuencia, de los componentes básicos del tablero, no sé ni qué pedirle a esta empresa de ingeniería eléctrica que me va a diseñar el tablero. Yo no sé diseñar un tablero, pero tengo claro el concepto y la interacción que existe entre tensión y amperaje, por ejemplo, entre consumo y tensión, la importancia de la frecuencia,
cuando vienen motores importados, prestar atención, Brasil usa 60 Hz, Argentina usa 50, es decir, entonces mínimamente tenemos que estar interiorizados de esto, que de hecho lo vimos en la facultad, lo que pasa es que por ahí la importancia que le dan no es tanta. Bueno, en este diseño, básicamente lo que hice es dividir en 3 etapas. Etapa 1, donde hacemos la determinación, todo lo que tiene más que ver con el diseño agronómico, determinación de la lámina, distancia entre líneas, distancia entre goteros, cálculo de pluviometría, número de sectores, horas por día que voy a regar. En la etapa 2 ya comenzamos con el diseño de los sectores propiamente dicho, los caudales de los sectores, diferenciales de presión, posición de las válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y etapa 3, ya se calcula la presión manométrica total dinámica o presión que necesito en el cabezal de riego. Cálculos de cavitación, cavitación es otro efecto hidráulico, no lo vimos ahora, pero que es muy importante. Determinación de golpe de ariete en cierre brusco de válvula, determinación de largos críticos, punto de máxima sobrepresión. Es decir, es el paso a paso para generar un diseño correcto de un sistema de riego presurizado. También les quería mostrar las planillas de cálculo que se han desarrollado, donde yo puedo poner, Luis, ¿se ve el Excel que abrí? Seguimos viendo el PDF. Bien. ¿Se ve ahora? Ahora sí, vemos el Excel perfectamente. Perfecto. Esta es una planilla Excel de cálculo, donde estoy ahora parado aquí en la tabla de la izquierda, pongo la lámina, caudal del gotero, esto es para riego por goteo, la lámina, caudal del gotero, distancia entre línea, distancia entre gotero, número de sectores, horas de riego y número de líneas por planta, y ya la planilla me calcula qué lámina estoy aplicando, si estoy pasado porcentualmente o me falta, las horas de riego por sector y los minutos de riego por sector, en caso de lo quiera anotar por minuto. Y la planilla ya me hace la sumatoria de las áreas parciales, me tira los caudales en metros cúbicos, me dice la superficie total a regar, que en este caso son, por los datos que tengo cargados, 23,7 hectáreas, caudal de 74 cúbicos, el caudal máximo, el mínimo 78, el medio, que en realidad no sirve mucho esa información, pero sí la variación, que es del 8%, el volumen total de agua por día, me dice el tipo de válvulas que voy a necesitar en cada sector, cuántas válvulas de 2 pulgadas, cuántas de 3, de 4, de 2,5, que son las válvulas de diafragma que se utilizan para sectores. En fin, es una planilla que también la he desarrollado yo, porque Nandan en su momento cuando empecé a trabajar me pasaron sus propias planillas, no las encontré cómodas y desarrollé estas planillas que hoy son mi base para el diseño y que se las pasé a todas las empresas que trabajan hoy con Nandan. Y esta es otra planilla. ¿Se cambió a la otra planilla, Luis, o no? Seguimos en cálculo de proyecto. Bueno, ahí. Comparto de vuelta. Ahora sí, estamos viendo en fórmulas varias. ¿Ahora se ve, Luis? Sí, sí, fórmulas varias estamos Perfecto. viendo. Bien, esta planilla se las voy a pasar para que le quede a la gente de hidrología, si los chicos la quieren usar. Es una planilla de fórmulas varias. Por ejemplo, acá me correlaciona caudal con velocidad con diámetro, que lógicamente son 3 variables que están directamente relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de 50 metros cúbicos a 1 metro por segundo, necesito por lo menos un diámetro de 133 milímetros. Me hace lo mismo, acá lo que hicimos es dar vuelta a la fórmula, tenemos por ejemplo, un diámetro de 150 milímetros a 1 metro por segundo, me da 63 metros cúbicos, o bien puedo tener el caudal y el diámetro y me tira la velocidad, 150 metros cúbicos, perdón, 60 metros cúbicos a 50 milímetros me da 0,94 o casi 1 metro por segundo. Esto, correlación entre velocidad, diámetro y caudal. Más abajo tengo los cálculos de caudales según cargas hidráulicas.
Entonces, por ejemplo, esto sirve para saber cuánta agua me sale en el extremo de una tubería si tengo una carga hidráulica conocida. Esto sirve para transporte de agua cuando en ganadería, con tanques australianos. Por ejemplo, quiero transportar el agua a 1500 metros, la carga hidráulica es de 12 metros o 10 metros, y el diámetro es de, supongamos, 50 milímetros. En el extremo me salen 3,5 metros cúbicos. Bueno, así tiene un montón de cálculos, pérdidas de carga lineal con salida única, pérdida con salida múltiple, pérdida de carga con salida múltiple pero caudal final no igual a 0, cálculo de potencia de bomba en caballos o en kilovatios, cálculo del número de Reynolds, cálculos eléctricos, caídas de tensión, amperaje, milímetro de los cables. A la derecha hay cálculos de celeridad para golpe de ariete. En fin, hay cálculos que ni yo me acordaba que tenía. Acá hay cálculos de pérdida de cargas localizadas, en codo de 90, 45, T de PVC, en fin. Les voy a pasar esta planilla para que les quede, es una planilla muy útil, pueden calcular varias cosas en ella. Y bueno, ahora voy a volver a la presentación porque les quiero mostrar algunas fotos de algunos proyectos y comentarles acerca de ellos. ¿Volvieron a ver la presentación, Luis? ¿Está cargando? Sí, ahora estamos en PowerPoint de nuevo. Bien. Bueno, este es un proyecto, puse el nombre de la empresa o del productor que compró el proyecto. Misionero SRL era la empresa que adquirió este proyecto en 2019. Son 130 hectáreas de el plano de montaje de este proyecto. Esta foto, la primera foto a la izquierda, a la derecha arriba, pueden ver cómo tuvimos que hacer la instalación de ramales principales por debajo de los cables guía, que son para transportar la banana. Entonces fue una obra bastante compleja porque tuvimos que trabajar entre el cultivo. Acá en la foto esta que estoy mostrando con el mouse se ve cómo avanzábamos con la tubería por dentro del cultivo de banana. Por el tema de robos, el productor nos pidió que los cabezales de válvula sean subterráneos. Acá pueden ver cómo los cabezales de válvula están por debajo del nivel del suelo. Después se hizo una obra civil para protegerlos. Este es el cabezal. Acá hay otra foto de la tubería avanzando, no solo entre el cultivo, sino también por debajo de los cables guía para sacar la fruta. Un proyecto interesantísimo y que en este momento estamos en pleno diseño del anteproyecto para la segunda etapa de la misma superficie, o sea, otras 130 hectáreas. El productor realmente muy contento con su equipo. Es el más grande de Paraguay de microaspersión para banana. Otro proyecto en Paraguay de JL Cardona, en San Pedro, Paraguay, es un proyecto de riego por aspersión, como ven las tres fotos acá arriba, mucho más chiquito, un proyecto más austero, ahí ven el sistema de bombeo pequeño. Fíjense que yo estoy parado al lado y quedo bastante grande comparativamente con la estación de bombeo, es algo muy chiquito. Esto eran 25 hectáreas, creo, no más que eso, no recuerdo bien ahora, pero es un sistema de aspersión por impacto para pasturas, muy interesante. Este es un proyecto que se está haciendo en Argentina, en Bahía Blanca, de la firma Chozoico. Es un proyecto que actualmente está en obra. Yo me estoy yendo una vez al mes a Bahía Blanca a hacer supervisión de obra de este proyecto. Son 127 hectáreas que van a regar con el mismo sistema que vimos en la diapositiva anterior. O sea, es un sistema de riego por aspersión como este. Todavía no hay fotos del sistema funcionando. No era expresamente necesario utilizar filtrado por el tipo de aspersor que vamos a utilizar, una boquilla de 5 milímetros, pero la calidad de agua no era muy buena, así que decidimos poner este sistema de filtrado automático de malla. Y el proyecto en este momento está en obra, un proyecto muy lindo. Esto es en Corrientes. La empresa del proyecto o cualquier otro sistema en Andán. Es un sistema de riego por goteo para tomate. Acá se ve la pequeña plantita de tomate. El sistema de filtrado de anillas automático.
un cabezal de inyección de fertilizantes rudimentario pero muy efectivo, que lo arman los chicos de la Calandria en sus instalaciones, diferente a la máquina de inyección de fertilizantes de Nandán que vimos al principio en la presentación, pero muy eficiente, cumple su función. Y lo que vemos acá a la derecha es la válvula de campo, que les comentaba hoy, mucho más chica que las válvulas que vimos en el proyecto de Chozoico. Fíjense lo que son los cabezales de Chozoico, en 160 y 200 milímetros, y esto está hecho en 63 y 75 milímetros. El proyecto, pero lógicamente lo anterior son 127 hectáreas para pastura, y esto que les estoy mostrando acá son 10 hectáreas para tomate. Es otra historia, pero conceptualmente es lo mismo. Y eso era todo lo que tenía para mostrarles, siendo las 10:07, creo que estuvimos muy bien con la hora. Les pido perdón, realmente para mí es muy difícil estar exponiendo de esta manera porque siento que estoy hablando solo, no tengo la oportunidad de verles las caras, de interactuar con ustedes, de que me puedan preguntar y hacer esto más entretenido y más fluido. Pero bueno, espero que se hayan llevado algo interesante y me gustaría poder sí dar una presentación ya más específica y más profunda en sus instalaciones el año que viene. Así que bueno, gracias a todos los que escucharon. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Tenemos un par de preguntitas, si querés que te las pase Sí. ahora. Nos Sí, preguntó, claro. nos preguntó Tomás de Cunto, ¿por qué es tan necesario controlar el paso de las burbujas? Si al llegar al final del sistema, esta burbuja sale por el orificio, si es solo por una cuestión de uniformidad de la aplicación. Y te agradece por la charla. Bien, gracias por la pregunta, muy interesante. Voy a aprovecharla. Ustedes siguen viendo la diapositiva que veo acá, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, les voy a explicar con esta foto. ¿Se ve mi mouse, Luis? Sí, se ve. Bueno, si yo tengo una burbuja encerrada en el sistema, si bien el aire es compresible hasta cierto punto, imagínense que una burbuja viene viajando, como voy moviendo el mouse, y por una cuestión de diferencia de densidad respecto al agua, la burbuja siempre tiende a ir hacia arriba. Entonces, es probable que la burbuja se quede trancada, por ejemplo, en esta área del codo. Está en la parte más alta del codo. O se queda atrapada en cualquier punto, digamos, donde la burbuja no puede seguir avanzando. Si eso sucede, el diámetro efectivo de la tubería se disminuye considerablemente. Yo de tener una tubería de 160 milímetros, estoy tirando cualquier número, eso depende del tamaño de la burbuja. Si se disminuye el diámetro efectivo, aumenta la velocidad de pasaje. Si aumenta la velocidad de pasaje, aumenta la turbulencia. Si aumenta la turbulencia, aumenta la disipación de energía y por ende el peligro de rotura. Entonces, burbujas en el sistema son muy peligrosos por eso, porque disminuyen el diámetro efectivo de pasaje del agua y pueden generar micro explosiones, se llaman, o rupturas en codos, T's o derivaciones. Otro efecto de las burbujas es que me afectan el funcionamiento de las válvulas de diafragma. Muchas veces no la dejan abrir o no la dejan cerrar a las válvulas de diafragma. Es decir, lo menos dañino que puede pasar es que la burbuja siga viaje y salga por el emisor, como bien dijo esta persona que preguntó, no recuerdo el nombre, pero también es peligroso que queden atrapadas en la red hidráulica, me disminuyan el diámetro efectivo y generen el efecto que le comenté recién. Entonces es importante eliminarlas. Perfecto, muchísimas gracias. Y acá Lucía nos pregunta también qué libro o bibliografía recomendás para ingeniería agronómica en cuanto a temáticas de diseño agronómico e hidráulico. Y también te agradece por la charla. Perfecto, les voy a pasar un listado de bibliografías y libros de riego por goteo adjuntado con la presentación y las planillas de cálculo. Buenísimo, muchísimas gracias, Mauro. Mauro, No sé si- tenía, ahí está me preguntando otro, me voy a adelantar ya que puedo habilitar el micrófono. Tenía una pregunta, Mauro, ¿cuánto te lleva en tiempo a vos? O sea, desde el inicio hasta el final de un proyecto. Me imagino. El anteproyecto, lo que pasa, Josefina, es que cada proyecto es un traje a medida. Uno de pronto se encuentra con que hay proyectos que, por ejemplo, no tienen pendiente. Es una planicie perfecta
Y eso me simplifica mucho la vida porque la pendiente genera subpresiones en el sistema. Entonces uno, a medida que va diseñando y avanzando con la red hidráulica, tiene que ir haciendo los balances de presión. Es decir, cuánta presión me aumentó o cuánta presión me restó. Y eso hace muy lento el diseño sobre áreas irregulares. Si el área es plana, ya cuento con una ventaja muy grande. Al igual que si el área es perfectamente rectangular o cuadrada, así es un área amorfa. Si es un área que no tiene forma, una forma definida, es totalmente irregular, el diseño se hace muy complejo también, porque yo me permito en mis diseños una tolerancia de 10% en el caudal. Entonces imagínate que las áreas a regar tienen que ser más o menos 10% de diferencia en el área regada instantánea. Entonces, poder armar sectores con un diferencial más o menos del 10% lleva mucho tiempo. Pero un anteproyecto, sin una pendiente tan pronunciada, con un área no tan compleja, de 100 hectáreas, por ejemplo, que es un proyecto grande, este proyecto de Chozoico, por ejemplo, el anteproyecto me llevó más o menos 10 días. De una semana a 10 días, el anteproyecto. Después, cuando el proyecto se confirmó y tuvimos que hacer el proyecto ejecutivo, y fueron 2 meses más o menos hasta que salieron todos los planos ejecutivos. Es decir, porque ahí hay mucho relevamiento a campo, hay que ir a corroborar que la información que dio el cliente sea efectivamente la que pasó, las distancias de la fuente de energía, corroborar la información del KMZ, porque muchas veces los clientes nos mandan KMZ de Google Care, que son imágenes de hace 5 años atrás. Entonces ahora uno va al campo y se encuentra con que hay caminos, hay casas, hay canales, no es la misma imagen que te mandaron. Los tiempos son esos. El anteproyecto no puede demorar más de 10 días. Una semana, 10 días, y después el ejecutivo es muy variable. Genial. Gracias. ¿Me permiten una pregunta? Sí, por supuesto. Sí. Mauro, quería consultarte, si nos puedes comentar qué criterios adoptan ustedes para definir el método que se va a ajustar mejor a cada cultivo. El método de riego, digamos, para un proyecto. Ajá, el tipo de sistema. Claro, exacto. A ver, hay mucha información empírica que ya existe en cada zona, ¿no es cierto? Que eso nos facilita mucho la toma de decisiones. Es decir, cuando empezamos, por ejemplo, con riego por goteo subterráneo para granos, el INTA de Manfredi de Córdoba ya había hecho desarrollos de estos sistemas y de pronto nos encontramos con muchos atajos, como por ejemplo, para suelos franco-arcillosos, para trigo, no es conveniente separar los emisores más de 1 metro de distancia, los laterales. ¿Por qué? Porque genera ondulaciones en el cultivo. Y eso tiene explicación agronómica desde el punto de vista de que el trigo tiene un sistema radicular poco agresivo, a diferencia de una soja o un girasol. La capacidad exploratoria del sistema radicular es baja y no alcanza a entrar al bulbo húmedo si los laterales de goteo están muy separados. Di un ejemplo aislado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? Primero buscamos información empírica de la zona, a ver, tratar de no darnos contra la pared si anteriormente alguien ya lo hizo. Entonces empezar a investigar un poquito eso. Si no hay información empírica, y básicamente lo que se hace es ver lo que dije hoy hace unas diapositivas atrás. Primero decidir si la mejor opción es aspersión o goteo, y una vez que elegimos entre una de las dos, entrar a ver qué tipo de aspersión y qué tipo de goteo. Y te doy un ejemplo. ¿Por qué no regamos banana con goteo? Pues a ver, goteo es lo más eficiente que existe hoy en el mundo, o sea, no hay otro sistema de riego más eficiente que el goteo subterráneo. ¿Cuál es el problema? Que la banana cambia la posición de la planta todos los años porque el hijuelo sale a 50 centímetros de donde estaba la planta madre. Entonces, ¿yo qué hago si yo este año puse el lateral de goteo en una línea perfecta y al año siguiente el hijuelo me salió a 50 centímetros de la planta? O sea, se alejó del gotero. Entonces, es imposible utilizar un sistema de goteo para un cultivo de banana con ese esquema de producción. ¿Qué hacemos? Microaspersión de cobertura total. Mojo toda la superficie. ¿Es más eficiente? No, no es más eficiente. No es más eficiente hídricamente. Tiro fertilizantes en lugares donde no hay cultivo.
mojo la superficie de la soja, que por ahí eso no es sanitariamente lo mejor, pero es la única manera de que el equipo me sirva todos los años. Yo ahí pongo un goteo y no... ¿Me explico? Entonces, hay que observar todo, digamos. Si nosotros hubiésemos ido a ese campo de banana y no le preguntábamos al productor, porque nosotros de banana no sabíamos nada hasta que hicimos el proyecto, no le preguntábamos al productor cómo es su ciclo productivo completo, nosotros hubiésemos ido ciegos a hacer goteo. Y en un momento el tipo nos dice, bueno, este hijuelo que salió acá es para el año que viene. ¿Cómo que para? Sí, este hijuelo que está acá es para... Pero está a 1 metro de la planta. Sí, sí. Esta va a ser la planta nueva el año que viene. Y nos mató la posibilidad, o sea, ya no era posible hacer goteo. Entonces, cada caso es una investigación muchas veces que hay que hacer y hay que consensuar con el productor y hay que relevar información y muchas veces nos equivocamos. Pasa que no elegimos bien el sistema. Por suerte estos sistemas son adaptables, o sea, yo puedo pasar de una aspersión a un goteo o una microaspersión. Lógicamente que eso involucra una inversión extra que no debería pasar, pero no es tan fácil tomar esa decisión. O sea, porque vos me preguntás cuáles son los criterios, depende. A mí no me gusta responder depende, pero en este caso particular realmente depende del cultivo, del ciclo productivo, depende de una multiplicidad de factores muy grandes. Gracias, Mauro. Acá tenemos la última pregunta, es por ahí medio muy, muy general, pero si nos podés orientar. Acá Luis nos pregunta, para un cultivo bajo invernadero, ¿sí? ¿Cuál sería la relación costo-beneficio de utilizar estos sistemas con respecto al tiempo de vida, al costo aproximado y por qué los productores lo eligen? A ver si entendí bien la pregunta. Básicamente, ¿cuál es la relación costo-beneficio entre Sí, a ver, adaptar si uno va a un hacer, sistema convencional? Sí, yo soy productor, tengo invernaderos, ¿no? Ya hace 5 años. Así que la pregunta me toca de cerca. Y básicamente es lo siguiente, uno no puede invertir en una estructura de invernadero que es carísima. Estamos hablando de las estructuras más tecnológicas hasta 50, 55 dólares el metro cuadrado, o las más rudimentarias 7, 8 dólares el metro cuadrado las estructuras de madera. No puedo invertir esa cantidad de dinero si no voy a utilizar el mejor sistema de riego para el cultivo, o sea, es un paquete. Imagínense tener un sistema, un invernadero con cobertura y regar por surco dentro del... que lo he visto, ¿eh? He visto invernaderos, o sea, esquemas productivos bajo cobertura que no tenían riego por goteo. Digamos, creo que es una incoherencia. Comparativamente, la relación de inversión que existe entre lo que el productor ya invirtió en estructura es insignificante versus lo que le sale el sistema de riego por goteo. O sea, no tiene sentido poner otro sistema. Si ya ha invertido en una estructura, ha gastado entre 10 y 50 dólares el metro cuadrado para tener la superficie cubierta, no tiene sentido no utilizar un sistema de riego por goteo. Lógicamente, dependiendo del cultivo. El otro día me ha tocado solucionarle el problema de riego a un productor de flores con cobertura total, y regar con goteo era muy complicado porque tenía la cobertura, o sea, el cultivo cubría, no respetaba una línea de cultivo, sino que cubría toda la superficie del invernadero. Entonces terminamos colocando microaspersión aérea y generamos la cobertura total. Pero en cultivos regulares como pimiento, como tomate, no tiene sentido no invertir en sistema de riego por goteo, principalmente por la parte nutricional del cultivo. En un sistema de invernadero con riego por goteo, yo básicamente hago todo con el sistema de goteo. Fertilizo, regulo la parte nutricional, hago aplicaciones enraizantes, estimulantes. Es decir, es muy positiva la relación costo-beneficio. O sea, no hay que ni pensarlo. No hay otro sistema que se adecue mejor. Perfecto, creo que quedó clarísimo. Bueno, esas serían todas las preguntas. Te agradecemos desde el equipo de Una AgroCharla. más, Sí, perdón. ahí está la profe. Mauro, ¿tenés
un costo así por hectárea más o menos en goteo y aspersión? ¿Se puede tirar un número? Sí. O... Sí, se puede. Lo que pasa es que yo primero quiero aclarar que el costo por hectárea disminuye significativamente con la superficie. ¿Está? Entonces, si uno va a Córdoba, donde se está desarrollando mucho riego por goteo subterráneo, de pronto se va a encontrar con que los productores hablan de $3.000 la hectárea, 2.800, 3.000, 3.500 dólares la hectárea, pero son proyectos de 150 hectáreas, 120 hectáreas. Si nosotros vemos los proyectos como el que le mostré hoy, que era el proyecto este de Corrientes, que era para 10 hectáreas de invernadero, ese proyecto salió $8.000 la hectárea. Pero estamos hablando de 10 hectáreas, o sea, la superficie no licúa ciertos costos fijos como la estación de bombeo, como la red hidráulica. Entonces, cuando más grande es la superficie, se licúan más los costos por superficie y ahí el costo cae a un límite inferior que yo creo que es muy difícil de pasar, que son los 2.800, $3.000 la hectárea, riego por goteo. Y de ahí para arriba no hay techo, digamos, depende mucho el nivel de tecnología que uno quiera poner. Me ha tocado hacer proyectos de cannabis, por ejemplo, que han salido $100.000 y eran 5.000 metros cuadrados, o sea, media hectárea. Pero no era solamente el sistema de riego, ahí había control de dióxido de carbono, luz artificial, o sea, pero todo se controlaba a través de un PLC central, o sea, un controlador central que manejaba el riego, la inyección de dióxido, la humedad relativa, la temperatura y la luz. O sea, ahí habría que desglosar qué pertenece realmente a riego y qué no. Pero para que ustedes tengan, o por ejemplo, este riego por aspersión de la empresa Chosoy con Bahía Blanca, la aspersión normalmente es más barata que el goteo, 127 hectáreas le quedó en $2.600 la hectárea. 127 hectáreas, 100% automático, tiene mucha tecnología, pero de vuelta, la superficie haciendo magia en lo que es el costo por hectárea. En instalaciones chicas, acá en Corrientes, que es todo producción bajo invernadero, que es muy parecido a Orán, a Salta, el tipo de productor y los tipos productivos, va a ser muy difícil armar algo por menos de $5.000 la hectárea. Algo con buena tecnología, me refiero, sistema de filtrado automático, que el equipo en sí mismo sea automático. Nada, esos son los costos, digamos. Perfecto. Gracias. Sí, se entiende, tal cual. Sí. Bueno, Mauro, agradecerte, nos queda solamente agradecerte desde el equipo de Agrocharlas, la verdad que una charla muy enriquecedora, así que bueno, quedamos entonces invitarlos a los participantes que nos sigan en las redes para enterarse de la charla que viene el mes que viene, justamente en diciembre, y para las cosas que tenemos para el año que viene. Así que muchas gracias, Mauro, y que tengas linda jornada. Gracias, estamos al habla. Muchísimas Saludos para gracias, Mauro. Y muchísimas gracias, Juanjo, Chau, también por Josefina. participar. Gracias. Nos vemos. Chao, Que estén chao. bien. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien.